Hola amigos, hoy un relato genial, continuidad en los parques del maestro del cuento moderno y la renovación del género, el escritor argentino Julio Cortázar. Te cuento todo sobre esta tremenda obra. Julio Florencio Cortázar nace en 1914 y muere en 1984. Fue un escritor, poeta y traductor argentino, aunque nació en Bruselas, debido a que su padre fue funcionario de la Embajada Argentina en Bélgica. Regresó a Argentina a los 4 años de edad y se formó como maestro profesor de letras. En 1951, debido a su inconformidad con el gobierno de Juan Perón, se trasladó a París, ciudad donde residirá el resto de su vida, salvo a esporádicos viajes. Cortázar es reconocido como una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana y universal del siglo XX. Su obra abarca cuentos, novelas, poesías y ensayos, y se caracteriza por su estilo innovador y su exploración de lo fantástico, lo surrealista y lo absurdo en la cotidianidad. Fue uno de los principales exponentes del boom latinoamericano de los años 60, junto a otros grandes como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Este movimiento llevó la narrativa latinoamericana a la escena internacional, rompiendo con las convenciones literarias tradicionales y explorando nuevas formas de narrar. Julio Cortázar trascendió en la literatura universal por su audacia experimental, su capacidad para desdibujar las fronteras entre la realidad y la ficción, y su maestría en el relato corto y su papel fundamental en la renovación de la novela hispanoamericana, dejando un legado que sigue cautivando y desafiando a lectores y escritores por igual. Continuidad en los parques es una joya literaria que, a pesar de su brevedad, encapsula la genialidad de Julio Cortázar y su maestría en el género de cuento, publicado en la colección Final del Juego de 1956. Este microrrelato es mucho más que una simple anécdota, es una profunda reflexión sobre la naturaleza de la ficción, el acto de leer y la permeabilidad de las fronteras entre la imaginación y la vida real. Lo que distingue a este cuento es su habilidad para construir una tensión creciente, de manera sutil pero implacable. Cortázar no necesita grandes giros argumentales ni efectos especiales. La intensidad reside en la paulatina y casi imperceptible fusión de dos planos narrativos. La forma en que la descripción de la novela se superpone a la realidad del lector utilizando detalles comunes, si la silla, los ventanales, los robles, o para conectar ambos mundos, es simplemente brillante. La revelación final, el hecho de que el lector es la víctima del crimen que está leyendo, golpea una fuerza devastadora, dejando al lector real, nosotros, con una sensación de asombro y escalofrío. Cortázar nos invita a cuestionar nuestra propia relación con los libros. ¿Qué tan inmersos estamos en la historia que leemos? ¿Hasta qué punto permitimos que la ficción moldee nuestra percepción de la realidad o incluso que la invada? El cuento es un recordatorio de que las lecturas no es solo un pasatiempo pasivo, sino una experiencia transformadora que puede, en casos extremos y metafóricos, definir nuestra existencia. Si bien la brevedad del cuento podría ser vista como una limitación para algunos, en realidad es una de sus mayores fortalezas. Cada palabra está meticulosamente elegida, cada frase contribuye a la atmósfera envolvente. Continuidad de los parques es un ejemplo paradigmático del cuento moderno, donde la economía narrativa se combina con una profundidad conceptual impresionante. Es una obra que desafía las conversaciones, juega con las expectativas del lector y en última instancia lo deja reflexionando mucho después
de haber terminado de leer. Un imperdible para cualquiera que aprecie la literatura que trasciende lo meramente narrativo para explorar las complejidades de la existencia humana y el poder de la palabra escrita. Sin más, vamos con la obra. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por el negocio urgente y volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama y por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión a par serias, volvía al libro en tranquilidad de su estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado, como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgasajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo de alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concentraban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimado en la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente pestañeaba ella la sangre con sus besos. Por ello rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra el pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirle. Dibujaban abominablemente las figuras de otros cuerpos que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Cortadas, azares, posibles errores a partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso, despiadado, se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma mala del crepúsculo la alameda que lleva a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando a sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldar de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Y amigos, ¿qué opinan de este relato? El cuento de Cortázar es una obra de la metaficción y la intertextualidad, explorando la relación entre el lector y el texto de la realidad. El elemento central del cuento es la progresiva
disolución de las fronteras entre la realidad y la ficción. Inicialmente, el lector se encuentra en un entorno cómodo y apacible, terciopelo verde, robusto respaldar, completamente ajeno al drama que desarrolla la novela. Sin embargo, a medida que avanza la lectura, los elementos de la ficción comienzan a infiltrarse sutilmente en su mundo. La descripción de la cabaña, los amantes y el plan del crimen se vuelven tan absorbentes que el lector se olvida de su propio entorno. La ironía final radica en que el crimen planeado en la novela es la clave de su propio destino. Cortázar juega con el rol pasivo del lector. El protagonista está tan absorto en la novela que se vuelve vulnerable. Es un lector ideal en el sentido que se entrega por completo a la historia. Pero esta entrega es precisamente lo que lo lleva a su trágico final. El cuento sugiere que la lectura no es siempre un acto inofensivo, puede tener consecuencias profundas y en este caso letales. El autor nos invita a reflexionar sobre nuestra propia inmersión en la narrativa y cómo éstas pueden influir en nuestra percepción de la realidad. El manejo del tiempo y del espacio es crucial. El tiempo de la lectura se superpone con el tiempo de la acción. Los últimos párrafos de la novela coinciden con los últimos momentos de vida del lector. El espacio también se fusiona. La cabaña de la novela se convierte metafóricamente en el lugar donde el lector será atacado. La senda que lleva a la casa de relato se convierte en el camino del asesino hacia la silla del lector. Aunque el final es abrupto, deja la acción en suspenso. El asesino aún no ha perpetrado el crimen en el momento en el que termina el cuento. Es un final cerrado en términos de la revelación de la identidad de la víctima. El impacto reside precisamente en esa inminencia y en la conversación fatal de las dos realidades. El lector se convierte en el eslabón final de la cadena narrativa que él mismo estaba devorando. Gracias por seguir hasta aquí, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.